se calcula que dentro de 5 años va a haber más de 280.000 millones de horas al mes de contenido que vengan de las redes sociales. La televisión históricamente era algo como muy programado, se decía así la programación. Hoy en día cada vez consumimos menos programación, cada vez consumimos más clics, instantes, momentos. Empieza a ser complicado que alguien esté 90 minutos delante de la televisión viendo un partido de fútbol, pero seguramente será difícil que alguien se pierda un gol de chilena o el gol. Es decir, vamos mucho a momentos, píldoras, digamos, de comunicación. Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Si quieres entender cómo la inteligencia artificial va a transformar el vídeo en 2026 y cómo aprovecharlo antes que tu competencia, necesitas saber esto. Todo el mundo está hablando de IA generativa y creando vídeos con nuevas herramientas, pero el 90% está fallando porque sigue pensando en producción, distribución y consumo como si estuviéramos en 2020. En este episodio hablamos con Alfredo Redondo, ingeniero de telecomunicaciones con más de 35 años, liderando transformaciones tecnológicas en grandes multinacionales y asesorando empresas en el nuevo sistema hiperconectado. Hoy te vamos a mostrar exactamente cómo va a cambiar la producción audiovisual, cómo la distribución será cada vez más inteligente y personalizada, y dónde están las mayores oportunidades para marcas y creadores. Esto es lo más importante sobre el futuro del vídeo y la IA que necesitas entender para 2026. Es una suerte tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Oye, pues nada, vamos a arrancar, Alfredo, que tenemos muchas ganas de hablar contigo. La inteligencia artificial que está cambiando todo el ecosistema audiovisual. No sé si nos puedes compartir desde tu punto de vista qué cambios crees que se van a producir en tanto en la producción, en la distribución o en el consumo de esos contenidos. Antiguamente la producción estaba separada de la edición. La edición era una cosa, digamos, como diferente, por ejemplo, donde incluía subtítulos, por decirte de una manera, ¿no? Ahora mismo prácticamente la producción y la edición prácticamente coinciden, ¿no? Bueno, un ejemplo de la inteligencia artificial es que OpenAI acaba de sacar el Sora 2, que es una herramienta, pues digamos, muy fácil, digamos, para poder generar tus vídeos, ¿no? Es impresionante. Yo acabo de ver Misión Imposible, la escena del avión, bueno, tiene muchísimo de inteligencia artificial, pero es que la inclusión en un vídeo de un youtuber de gráficos es inteligencia artificial. Y cuando ves una clase de golf de un profesor por internet, la simulación de la trayectoria de bola, digamos, es, digamos, inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, hay muchas maneras de incluir inteligencia artificial en la producción y no me quiero olvidar, digamos, de la publicidad. Hoy en día la publicidad cada vez es más personalizada y se incluye desde el origen en el vídeo. Eso que se llama context, que en el fondo es no solamente el contenido en sí mismo, sino, por ejemplo, la publicidad que has decidido incluir única y exclusivamente para la persona que lo va a ver, y tiene que ser, además, de tal manera que luego tú puedas medir el impacto. No solamente que pones una publicidad ad hoc para la persona que piensas que lo va a ver, sino que luego tienes que tener una manera de que identificar si lo ha visto o no, más allá de que tú hagas un clic, como se hace, por ejemplo, en Internet, con lo cual es mucho más difícil ver si tus ojos han ido a la publicidad o no. La distribución a lo largo de la red es impresionante. O sea, yo me acuerdo hace muchos años cuando se puso en lugar lo que se llamaba la CDN, que era el Content Delivery Network, que era cómo tú adaptabas la red al contenido. Bueno, esto se hace hoy en día con la inteligencia artificial, en el que en cada momento le estás asignando los recursos necesarios para el contenido, pero además los recursos que están, digamos, dando mejores prestaciones en ese momento, porque puedes tener una red que es muy buena, pero en ese momento ha fallado y por lo tanto tienes que buscar alternativas. Y luego en la presentación del contenido. A mí me parece que la labor de la inteligencia artificial en la presentación del contenido es básica, ¿no? No solamente para explicar el contenido disponible, cuando te pones delante, digamos, de una plataforma, ver qué contenido está disponible, sino cómo llegas a ese contenido y sobre todo que cada vez la plataforma que tú tienes, la interlocución que tienes con esa plataforma, cada vez sea más con los sentidos, sea prácticamente moviendo una mano o moviendo los ojos o diciendo una palabra, ¿no? Creo que
esto va a ser también muy importante a la hora de facilitar el acceso, el consumo a la tecnología, que no tenga que ser, digamos, vía comandos. Inclusive el mando a distancia probablemente en algunos años haya desaparecido. Oye, hablábamos también esto, ¿no? De que realmente hay un consumo mucho más grande, ¿no? Aumento de tráfico en las plataformas. Todo esto cómo afecta al modelo económico del vídeo, ¿no? ¿Dónde están un poco las tensiones y cómo te imaginas que esto va a evolucionar? La evolución es brutal. Mira, preparándome un poco este rato que estamos teniendo, fíjate, a primeros de siglo se lanzó el concepto de ADSL, que el ADSL era, hasta entonces pagabas por uso. El ADSL fue la primera vez que se daba consumo, lo que se llamaba, digamos, sin límite, ¿no? O sea, tarifa plana, ¿no? Fíjate que el primer ADSL que se lanzó era 2 megabits de bajada y 300 kilobits de subida. Como decía, era muy iterativa. Y era unos 200 euros mensuales. Hoy en día los 2 megabits de bajada se han transformado en 1 gigabit, es decir, se han multiplicado por 500 y los 200 euros mensuales son algo menos de 30, es decir, se ha dividido por 6. Es decir, que la tecnología ha hecho que prácticamente se divida, digamos, por 3.000 los euros que pagamos, digamos, por kilobit por segundo. ¿Cuáles son esos desafíos que tú dices que nos podemos encontrar? Al final, si nos ponemos un poco, tomando un poco de distancia, en este ecosistema hay como 3 grandes, no quiero decir familias, porque suena un poco inclusive al padrino, ¿no? Pero como 3 grandes grupos, ¿no? Un primer grupo son, bueno, aquellos, digamos, que realmente crean vídeo, crean contenido, inyectan contenido, y puede ser desde los grandes estudios Paramount, Warner, o como tú mismo has dicho, tú mismo, digamos, a través de TikTok, ¿no? Son los famosos OTT, los over the top, y que aquí ya el 10% del tráfico que se da en streaming hoy corresponde a YouTube. No corresponde a los grandes estudios, corresponde a YouTube. El segundo gran grupo, digamos que sería el de los proveedores de infraestructuras de telecomunicaciones, los de toda la vida, ¿no? Los Orange, Telefónica o Vodafone o Digi, por decir los que tenemos aquí, digamos, en España. Y lo tercero sería como los fabricantes, digamos, de dispositivos, que va pues desde Apple, Google o Samsung o LG, ¿no? Claro, son 3 sectores que compiten por el wallet share, es decir, compiten por el dinero, digamos, de quien está consumiendo, ¿no? Y fíjate que hay elementos comunes y elementos diferentes. Elementos comunes, bueno, se acaban interconectando. Las Telefónica, Orange, Vodafone acaban revendiendo Netflix, porque a Netflix le interesa estar en esas plataformas. O digamos que Samsung tiene su propia, digamos, contenido de pago basado en publicidad, ¿no? Luego otra cosa que está común es la tecnología. La tecnología, si vemos la pirámide de la inteligencia artificial, empezando por el silicio, todos utilizan Broadcom, Nvidia o Intel. Todos utilizan las nubes de Microsoft, de Amazon o de Azure. Todos utilizan los sistemas operativos, las bases de datos que existen. Todos utilizan OpenAI, Anthropic, Gemini, DeepSeek. Todos utilizan las grandes aplicaciones como ChatGPT, Perplexity o Copilot. Entonces, hasta aquí las cosas que son comunes. Pero claro, luego hay grandes diferencias entre ellos. Por ejemplo, la relación, si quieres, contractual. Fíjate, un operador de telecomunicaciones, tú normalmente tienes un único operador. Me acuerdo primero del siglo que estaba el triple play, que podías tener uno para el móvil, uno para internet, otro para el fijo. Ahora no. Ahora tú tienes un único operador y tienes uno. Y tienes una relación más o menos duradera. Tienes, por ejemplo, el pago, digamos, en una cuenta corriente que has autorizado a que el operador todos los meses, digamos, te cobre, ¿no? Tienes uno. Luego tienes los OTT, los proveedores de contenido. La relación es un poquitín uno a algunos pocos. El 80% de los que consumimos TV streaming, 1 de cada 5 tiene más de 4 plataformas, con lo cual es una relación, si quieres, un poco más promiscua, ¿vale? Y además es prácticamente mensual. Hay meses que dicen, mira, pues este mes Netflix no me parece nada nuevo, me doy de baja. Es con la tarjeta. Esta es una gran diferencia con, digamos, los operadores de teleco. Por eso los Netflix de este mundo quieren estar con las teleco, porque saben que el contrato, digamos, es un poquitín más a medio plazo.
Y por último, los fabricantes de dispositivo, que es puramente, digamos, de una interacción transaccional. Me hace falta una televisión y me la compro. Bueno, a lo mejor hay quien de toda la vida de Sony o de Samsung, pero lo normal es que cuando cambie la televisión, digamos, lo cambien. Entonces, en definitiva, son tres mundos que tienen lugares comunes, pero lugares diferentes que hacen que tengan inversiones diferentes, que tengan amortizaciones, por lo tanto, diferentes, que tengan modos, digamos, de recibir el dinero diferente, que no solamente se mezcla la parte, digamos, del usuario final, sino la televisión, la publicidad. Hace 15 o 20 años la televisión en abierto se llevaba el 40% de la inversión en publicidad. Hoy en día el entorno digital se lleva el 80%. La televisión en abierto no se lleva más del 10%, con lo cual no solamente te disputas lo que el usuario final puede pagar, sino lo que la publicidad, digamos, es capaz de poner, ¿no? Entonces, al final, digamos que hay un equilibrio entre ellos. Se ha hablado mucho de la neutralidad de la red. Al final uno no distingue si va mejor un vídeo por una red que por otra, eso ya no existe. Por temas legales, económicos, me da igual, pero ya no existe, ¿no? Y quería acabar por un punto aquí, que es lo que alguien ha dado en llamar el nuevo contrato social. Fíjate que ha hablado de los productores de vídeo, de las telecos, de los dispositivos. Uno, cuando ve una película, interpreta que hay unos derechos de la película. Uno no sabe dónde están los derechos cuando tú cuelgas un vídeo en TikTok. Uno no sabe dónde están tus derechos cuando cuelgas algo en YouTube. A lo mejor lo haces de manera profesional simplemente para darte a conocer y es una inversión en marketing. Pero claro, si alguien empieza a ganar dinero por eso, a lo mejor a ti te interesa un poco más, ¿no? Entonces, el último punto que dejo ahí como reflexión es que ya hay varias personas que piensan que al contrato social habrá que incluir tu propia información, porque tú a lo mejor no quieres sacar beneficio de ello, pero si hay alguien que saca beneficio, por lo menos un punto para la reflexión. Sí, sí, sí. Este va a ser algo que vamos a ver seguro. Oye, en toda esta evolución que estamos comentando, ¿cómo crees que va a ser la distribución de contenido, ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro? Porque ahí sí que para las empresas también es relevante, ¿no? Ver dónde tienen que estar en ese contenido para acabar, bien sea a través de publicidad o contenido orgánico, acabar influyendo en su cliente. Totalmente. Y no solamente eso, sino que el mundo del contenido y el mundo de la distribución, si quieres, del canal, va a empezar a estar unido. Empezamos, desde luego, si yo tuviera que hablar de algunas tendencias, desde luego, mucha, digamos, singularización del contenido. Uno va a pensar mucho en que el contenido, las grandes superproducciones, imagino que seguirá habiendo grandes superproducciones, pero va a haber un equilibrio que además entre ese tipo de superproducciones y contenido, digamos, muy específico. Y esto motivado, como te decía antes, porque empieza a haber mucha generación de contenido individual. La Warner seguirá produciendo contenido, pero, como he dicho antes, bueno, se calcula que dentro de 5 años va a haber más de 280.000 millones de horas al mes de contenido que vengan de las redes sociales. Eso ya, digamos, te puede dar una idea. Te doy otra idea. La televisión, históricamente, era algo como muy programado. Era la programación. Se decía así, la programación. Hoy en día cada vez consumimos menos programación. Cada vez consumimos más clics, instantes, momentos. Empieza a ser complicado que alguien esté 90 minutos delante de la televisión viendo un partido de fútbol, pero seguramente será difícil que alguien se pierda un gol de chilena o el gol. Es decir, vamos mucho a momentos y no tanto, digamos, a una programación. Las noticias exactamente igual. En la televisión abierta, lo que se llaman los noticieros, esos que se daban a las 2, a las 3 de la tarde, no tienen más de un 10% de cuota de mercado. Queremos ver noticias. Y ya sabemos que Donald Trump o quien sea da una rueda de prensa a tal hora y ya quiero enterarme a esa hora, ¿no? Con lo cual, ese tipo, digamos, de programación genérica va variando y lo que nos movemos son más por clics, por instantes, por píldoras, digamos, de comunicación.
Otro elemento es, a ver, cuando hablamos de televisión, siempre hablamos, digamos, de lo real y lo virtual, lo ficticio. En las películas es una noticia que te digan basado en hechos reales, con lo cual no nos debería de sorprender, pero cada vez más, por los sistemas de producción, lo ficticio y lo real no se distingue simplemente por la historia, sino que es que se puede estar poniendo algo que es ficticio en boca de una persona, ¿no? Entonces, esto creo que también va a ser un elemento muy, muy relevante. Y otro elemento muy relevante va a ser, por lo que te decía antes, digamos, del tema de la publicidad, ver cómo es la reacción de la gente. Ya se comenta, ¿no?, que hay series que están cambiando el guión en función de lo que, digamos, las personas están opinando, digamos, sobre ese guión, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante a la hora, digamos, de poder identificar lo que gusta o no gusta. Y aquí entramos en el debate que ha habido siempre de si tú creas una necesidad, pero realmente el poder interpretar. Y todo esto tiene que ser, digamos, en tiempo real. Entonces, bueno, son algunas pinceladas de donde yo creo que los que se dedican al vídeo, pero ya repito, no los grandes estudios, sino a alguien que quiere poner un vídeo. Sí, sí. Fíjate el tema de la educación. Va a evolucionar muchísimo la educación, el vídeo, digamos, en la educación. Tiene que formar parte, digamos, ya pensar que alguien está en una clase con un profesor delante dando... Esto se está quedando un poquitín obsoleto. Tú puedes asistir, digamos, a clases del MIT. Entonces, esto ya no simplemente es hacer lo mismo que hacías antes, pero por vídeo y retransmitido. No, 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 no. El contenido es completamente diferente, el contenido tiene que ser específico. Por eso te decía que antes parecía que el contenido era el mismo, pero cambiaba la manera de distribución. Ahora no. Ahora el contenido y la distribución van completamente de la mano, incluyendo si tú vas a tener que pagar, si va a ser gratuito o va a ser, digamos, financiado por publicidad. Oye, aquí también lo que decías, ¿no? De esos vídeos que ahora nos cuesta discernir si son reales o realmente son ficticios, ¿no? Y vamos a tener que tener esa validación. Claro, la IA va a tener un impacto enorme, toda la IA generativa, sobre todo la producción de vídeo. Nosotros es algo que ya estamos haciendo en la compañía, que para algunas marcas producimos ya los vídeos con IA generativa, sobre todo usando en este caso más VO3. ¿Tú cuál crees que va a ser el impacto? ¿Cómo va a cambiar esto la industria? Yo, fíjate, en esto hay cosas que soy, que hago un poquitín de abogado del diablo y digo, pero bueno, que yo llevo utilizando inteligencia artificial hace 30 años. Ujú. Y en el mundo del contenido es curioso, porque va a hacer casi un siglo que se estrenó King Kong. Alguien piensa que se trajo un gorila y se subió al Empire State. O sea, si hay algo, si hay alguna actividad del mundo que entienda de inteligencia artificial en el contenido, es precisamente la cinematografía, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Claro, cuando uno ve cómo se hizo, digamos, el King Kong, dices, hombre, pues alguien tuvo la idea, pero claro, yo me imagino la cantidad de gente que trabajó para poder hacer aquello. Uno se imagina cuando Walt Disney decide hacer hablar un pato o moverse, digamos, a un pato, pues prácticamente alguien haciendo un dibujo cada 10 segundos y luego poniéndolos todos juntos para que cuando se moviera viéramos al pato moverse, ¿no? Claro, alguien tuvo la idea de hacer hablar un pato, ¿vale? Lo que la inteligencia artificial está trayendo es la simplificación de alguna manera. La inteligencia artificial está trayendo mucho como esa idea que alguien puede tener, llevarla, digamos, a buen término. Cuando uno ve los créditos en una película, está muy bien, y yo soy de los que me quedo hasta el final, pero dices, yo creo que ahí hay terreno para la inteligencia artificial, que no es exactamente, digamos, la automatización, porque no es solamente automatización, hay también valor, pero sí, desde luego, la simplificación, porque al final la simplificación tiene productividad. Y si hay alguien que tiene mucha productividad y tú le pones la inteligencia artificial como una ayuda, lo que va a hacer es producir más. Yo soy de los que piensa que la inteligencia artificial no va a reemplazar al humano, pero la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo al humano. Claro. Para que esa idea que tú tienes
la puedas llevar a término y que no sea una gran superproducción, porque al fin y al cabo lo importante, digamos, es la idea. Yo le tengo mucha fe, digamos, al humano, ¿no? Al final el contenido es una idea, una acción, un mensaje, ¿no? Y eso creo que la inteligencia artificial va a trabajar. Pero también todo el ligado de la transmisión a través de las redes, el consumo, y entonces es donde yo creo que todo esto, digamos, la inteligencia artificial va a actuar. No es casualidad, por ejemplo, que la Liga de Fútbol Profesional de España la patrocine IA Sports. Eso ya te da una idea de que tú a lo mejor puedes estar viendo un partido y en ese momento seguramente van a poder interpretar qué es lo que tú quieres, si te está gustando, no te está gustando, y a lo mejor puedas entrar en un mundo virtual en el que tú empiezas a jugar. Bueno, todo esto son uniones del mundo virtual, del mundo real, y que la inteligencia artificial, alguien va a tener la idea, pero creo que la inteligencia artificial, primero, te va a dar información para que tú tengas la idea, porque si tú a través de la inteligencia artificial tienes un buen estudio de lo que la gente consume, los hábitos, eso te va a ayudar a tener una idea y la inteligencia te va a ayudar a que esa idea, digamos, la puedas llevar a cabo, ¿no? Entonces yo, por una parte, la inteligencia artificial eh, creo que es una nueva implantación, sobre todo que viene de la mano de la cantidad enorme que tenemos de capacidad de procesamiento en la nube, que viene de la mano de que hoy en día no hay distancia, no hay tiempo, uno puede consumir algo independientemente del lugar donde esté, pero sí quiero pensar que no va a sustituir al fontanero, pero seguramente va a hacer más fácil la vida al fontanero para descubrir dónde está el problema de la tubería, que hoy todavía se sigue haciendo poco menos que ha oído. O te repito, todos los títulos de crédito de las películas. Exacto, no, yo coincido contigo, ¿eh? Al final, lo que dices, ahora seguramente hay, por tema de recursos, muchas personas que hubieran sido genios en el ámbito de producción y cinematográficos, pero que no tenían los recursos para llegar, que ahora, oye, con un ordenador, una buena conexión a internet y una suscripción relativamente barata, pueden hacer producciones que, oye, están casi a la misma altura que las de Hollywood, ¿no? Al menos a su vez, con lo cual yo creo que veremos una explosión de gente creativa, ¿no? Que accederá a esos recursos.